Ya, pues justamente a mí se me olvidó porque el rey que... Vamos a ir a la Biblia, pues, vamos a ir a Daniel, capítulo 5 versículo de lo último, del 30. Así que todos a Daniel, capítulo Daniel, 5 versículo 5. capítulo 5 versículo 31. Bueno, 30. Ya. Ujú. Entonces aquí, Daniel. ¿se acuerdan que vimos una profecía con respecto a eso? Que como el rey persa iba a conquistar el reino de Babilonia. Así es. Y la Biblia lo había dicho antes. Pero en la Biblia dice, según la profecía, dice que Ciro iba a conquistar. Y Darío era el que decía que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Estoy leyendo el Daniel capítulo 5 versículo 30. Y Darío de Media, cuando tenía 60 años, 72 años, tomó el reino. Ujú. Entonces nos dice que Ciro lo iba a hacer, pero conquistó Darío. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque básicamente como le dije, el reino de plata, como se iba cumpliendo la profecía de la estatua, era el reino Ujú. de Medo-Persia. Y Medio Darío, persa. sí, Darío era el rey de Media. Y Ciro, que era el ungido del Señor, que dice aquí, según lo que leímos la semana pasada, vamos a ir Sí. al versículo específicamente que habíamos visto, que era el versículo Isaías 45:1. Vamos a ir a Isaías Isaías. 45, 1. Sí, Isaías 45:1. Isaías. Pero vamos al tiro al Isaías mejor. Sí, Isaías. Ya. Isaías 45. Y aquí esta era una profecía de justamente de Ya. cómo, Isaías 45, 1. sí, de cómo Ciro dice, leamos aquí, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. Esta profecía se refería justamente a cómo él iba a ser el ungido, o sea, el instrumento de Dios para conquistar y liberar al pueblo judío, como habíamos visto la semana pasada. Amén. Entonces, claro, aquí dice Ciro, y el que vimos ahí en la Biblia, en lo que vimos recién, era Darío, Ujú. porque Darío. Darío era el rey de Media y Ciro era el rey de Persia, como era un reino, el reino Medo-Persia, que era Medio persa. que era el del pecho de la estatua de plata, Ujú. estaba la cabeza de oro, el pecho de plata, que era el Medo-Persia, ahí se cumplió esa profecía. Ya. Entonces, ese era, por eso decía aquí Ciro y, y en el otro lado decía Darío. Y Darío, sí. lo otro que vimos ¿Pero por también, qué porque después hay, Darío? ¿cómo? ¿Por qué después fue Darío? Por eso le digo, porque eran dos reyes que se habían unido. Era el imperio Medo-Persa. Ah, ya, ya. El, el rey de los Medos, Ya, Medo-Persia, era Darío. Y el ya, rey de los persas era Ciro. ya. Y aquí en Aleito, en Isaías 44, dice Ujú. también, ¿dónde era? Era aquí. Yo soy el que dice a las profundidades secaos. Yo haré secar tus ríos. ¿Se acuerdan cómo conquistó el rey la ciudad de Babilonia? Tipo, ¿Cómo lo hizo? desvió el río. Desvió el río, ¿cierto? Lo secó, Sí, desviándolo, sí, y entró todo su desviándolo. ejército por la ciudad de Babilonia. Y así entró a la Sí, ciudad.
Entonces aquí la profecía nos decía mucho antes de que pasara cómo iba a ser. Po. Yo haré secar Claro, tus ríos. Yo soy el que dice, Ciro es mi pastor. Aquí otra vez dice Ciro, es mi pastor y sí. cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y el templo serán puestos tus cimientos. O sea que él era el libertador de justamente Israel, del pueblo de Israel, que había sido Ujú. cautivo por el imperio babilonio. Ya. Eso era lo que quería acotar de la lección pasada, que quizás no habían, quizás yo ni siquiera me di cuenta que había, no lo había tomado en cuenta. Ya voy, esta es la Lo lección. saltamos, ¿Cómo? lo habíamos saltado. No, no es que lo Como habíamos, que no, no es que lo habíamos saltado, sino que yo no dije quién era Darío y quién era Ciro. Entonces ah, quizás ya, no ya. quedó claro eso. Ah, ya, Ya, ya. que era, uno era rey de Persia y el otro era rey de Media. Por eso, Pero ellos dos eran unidos. O claro, sea, ya se había era un un imperio imperio unido. juntos. Sí, era un imperio unido, el reino de Mm, plata. Y ahora vamos ya. a ver la lección 7 en la cueva de los leones. En la cueva de los leones. Eso está en Daniel Sí, en el 5, Daniel capítulo 6. Vamos a ver esta vez. capítulo 6. Sí, Daniel capítulo 6. Ya voy. ¿Y sabían ustedes que adorar es una necesidad humana? Nosotros a Sí. veces, nosotros quizá vivimos la vida, pero siempre nosotros tenemos como ese deseo de adorar algo. Incluso a veces cuando no adoramos a nadie, Mm, quizás tratamos de llenar ese vacío con alguna otra cosa, con amigos, con familia, con alguna, por Aspecto ejemplo, material. ¿cómo? Algo material. Algo material, sí, comprar cosas, algún sí. vicio o quizás por ejemplo, hay gente que le gusta ver películas en Netflix también, muchas cosas. Hay muchas cosas que pueden Ujú. llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces, Así es. con seguridad, no existe persona alguna que no adore a algo o a alguien. Unos adoran a Ujú. animales, otros a los astros, otros adoran a personas o objetos, y lógicamente hay personas que adoran a Dios también, Sí, como pues. nosotros. Este tipo Amén. de adoración es una adoración racional, es decir, que se expresa a través de una oración de reverencia y de ofrendas y loores. La verdadera adoración debe ser espontánea y tener a Dios como el centro. Daniel comprendió esta verdad y adoraba solamente al Dios vivo. Eso es lo que hemos visto a lo largo de todas estas lecciones que hemos ido Amén. viendo, cómo Daniel era fiel a Dios en todo. Y nosotros, ¿a quién adoramos? A Dios, A ¿cierto? Jehová ¿Cierto? y a Jesús. Ujú. En el estudio de hoy veremos cómo Daniel decidió adorar a Dios incluso frente a un decreto de muerte, Sí, pues. porque como vimos en lecciones anteriores, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros para este tiempo, para el tiempo en que vivimos. Amén. Y no solamente las profecías que estamos por ver, que vamos a empezar la próxima semana ya a empezar a ver las profecías, sino que las Ajá. historias que estamos viendo ahora y vamos a ver hoy también tienen que ver con nuestro tiempo, porque nosotros vamos a tener que pasar por pruebas que prueben nuestra fe con respecto Así es. con respecto a cómo adoramos y a quién adoramos. Amén. Estoy hablando de esto por lo que está por venir en nuestro mundo y por lo que se están viendo las señales que están por Así es. ocurrir. Amén. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué el rey Darío quiso constituir a Daniel sobre todo el reino? Eso está en Daniel 6, 1 al 3. Mati, me espera un poquitito. La ¿Sí? Marisol tiene dígale que busque el este de la 7, dígale. La lección 7. Sí, porque la Sí, tiene, yo se la envié. esta. Sí, Daniel en esa, la cueva de los leones. Ah, sí, ahí lo sí, tiene. la tiene ella. Ya, y vamos a ir a justamente Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 3. 6, versículo 1 al 3. Entonces aquí nos dice, ¿por qué el rey Darío quiso constituir a Daniel sobre todo el reino? ¿Alguien quiere leer?
Amén. Ya. Del 1 al 3. Sí, del 1 al 3. Pareció bien Darío constituir sobre el reino de 120 sastres, Sátrapas. sátrapas, que gobernase en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de quienes estos sátrapas 10 dieces cuenta para que el rey no fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Aquí, por ejemplo, nos dice, pareció bien a Darío constituir, ya vemos aquí el rey Darío, el que conquistó justamente el rey Medo, que conquistó justamente el reino de Babilonia, constituyó 120 sátrapas. Lo que son sátrapas básicamente son gobernadores. O sea, puso 120 gobernadores en las provincias de todo el reino, y a ellos, sobre ellos puso 3 gobernantes sobre estos sátrapas o gobernantes. O sea, puso los 120 y 3 sobre ellos que los dominaban a ellos. Pero Daniel era superior a estos sátrapas, porque tenía un espíritu superior, decía ahí. Y pensó ponerlo sobre todo el reino, o sea, ser el segundo en el reino. ¿Se acuerdan que en el reino de Babilonia Nabucodonosor también lo puso como segundo en el reino? Sí. O sea, era como la mano derecha. Exactamente, entonces se está repitiendo incluso lo que, o sea, no era coincidencia que lo haya puesto solamente Nabucodonosor, sino es básicamente porque tenía, aquí nos dice por qué, había en él un espíritu superior. Así es, amén. ¿Pero qué espíritu superior, se acuerdan? El Espíritu Santo. Exactamente. Guiado por Jehová. Exactamente. Eso está, mire, en Daniel capítulo 5, versículo 11. Ahí al leído, Daniel capítulo 5, versículo 11. Esto es lo que vimos la semana pasada, como cuando Belsasar llegó la mano y escribió en la pared, y ahí él vio que no podían los astrólogos no podían interpretar la visión, así que llamó, o sea, vino la reina y le dijo que había, aquí dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. O sea, el espíritu de los dioses santos, ese era el Espíritu Santo, como usted decía. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces aquí justamente también lo confirma que él tenía el espíritu de los dioses santos, como también dice aquí. Entonces eso, en nuestro último estudio aprendimos acerca de la derrota de Babilonia en el año 539 a.C., frente al imperio Medo-Persia, que ahí se estaba cumpliendo la estatua. ¿Se acuerdan que yo les dije que repasaran la lección número 3? Sí. Eso también lo vamos a ver después. Entonces, este imperio estaba representado en la estatua de Daniel capítulo 2, por la lección 3 que habíamos visto, por los brazos y el pecho de plata. Eso está en Daniel 2:32. Cuando Medo-Persia llega al poder, es Darío, aliado de Ciro, como lo habíamos visto ahí al principio, quien ocupa el trono. Tan pronto como comenzó a gobernar, conoció Daniel a un sobreviviente de la edad de oro de Babilonia, que él era Daniel, y enseguida notó que podía confiar en él. Sintió que sería una sabia decisión colocar a Daniel como administrador del nuevo imperio y consejero del rey. Daniel era un hombre íntegro
que confiaba en la orientación divina. En él había excelencia de espíritu. También eso lo dice ahí en Daniel 6:3. Entonces, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. Ujú. ¿No? Ya. No, clarito. El nombramiento de Daniel, ¿qué sentimientos despertó en los príncipes? Vamos a ir a Daniel. Envidia. Exactamente, ya lo previó. Daniel 6, 4 al 5. 6, 4 al 5. Sí, Ya. ya. Aquí lee la Jenny. La Jenny lee súper bien. Amén. Amén. Ya, dice, los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel, y ningún error ni falta hallaron a él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos, ay no, me pasé, era, hallaron, ¿Está bien? no, era hasta ¿Está las bien? 5. ¿Sí, está Sí. bien? Ah, ya. Sí, oye. No hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, sino lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ujú. Amén. Aquí justamente, como había dicho la hermana Rosita, que no iban a encontrar, que iban a tener envidia, pues, justamente porque el rey lo iba a poner sobre todo, por eso estaba pensando poner al rey como primer ministro a Daniel. Entonces Así es, amén. ellos dijeron en su corazón, o sea, comentaron entre ellos que no iban a encontrar ningún motivo para acusarlo si es que no hallamos contra él relación con la ley de su Dios. O sea, ¿por qué? Porque Daniel era fiel en todo lo que hacía. No había ni una mancha en su vida o en su trabajo. Lo único que podrían hacer es tratar de torcer las leyes del imperio para que contradiciera las leyes de Dios y así hacerlo caer, o hacer que el rey se enojara con él. Entonces buscaron una ocasión para acusarlo, pero no hallaron nada. Incluso después de la exhaustiva investigación de los enemigos de Daniel, no pudieron encontrar ninguna irregularidad en su vida. De hecho, era un político honesto y transparente, como hoy día es imposible hallar. Estos hombres Exactamente. Justamente. nunca habían visto a Daniel rindiendo culto a dioses babilónicos, ni participado en las ceremonias paganas, pero ciertamente habían observado su respeto por la ley de Dios, y como 3 veces al día oraba al Dios del cielo. Entonces decidieron fabricar una irregularidad en la vida de Daniel relacionada con su creencia en Dios. Entonces, eso es lo que justamente iban a atacar, su relación con el Dios viviente. ¿Cuál fue la propuesta de los príncipes al rey Darío? Eso está en Daniel 6, 6 al 9. Daniel 6, 6 al 9. Ya, aquí Ricardo lee. Aquí lee hasta el 7 y después lo voy bajando. Sí. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron adelante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han cortado por consejo y promulgues un edicto real y lo conformes ordenado con cualquiera en el que en el espacio de 30 días demande de petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey sea. Se ha hecho, ¿ah? se ha echado al foso de los leones,
Ahora pues, hoy rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de la Media y de la Persia, de que puede ser abrogada. Era hasta, sí, hasta el 9. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces aquí justamente le sugirieron qué podría hacer él para... Se nos cayó la Ángela. ¿Qué podría hacer el rey para justamente hacer caer a Daniel? Entonces se juntaron y hicieron un plan. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron al rey que todas las personas del reino solo adoren durante un mes solamente a ti, ni a ningún dios, ni a ninguna persona, solamente a ti te adoren y a ti te oren. Entonces ese era el plan de él. Y el rey Darío, halagado en el orgullo, lo firmó. Le puso el anillo y lo firmó. Antes los reyes firmaban con un anillo, tenían un anillo y encima de como una cera lo ponían y ahí quedaba sellado. Y según una ley que había en el Imperio Medo-Persia, las leyes de Media y de Persia no podían ser abrogadas, o sea que no podía abolirse ninguna ley. Si una ley ya se daba, se tenía que cumplir. No había rey, ni siquiera el rey lo podía cambiar. Así que según eso, el rey Darío firmó la prohibición. Entonces, de mutuo acuerdo con los príncipes, transaron un plan que consistía en que el rey firmara un decreto prohibiendo a todas las personas de su reino durante un espacio de 30 días, un mes, hacer peticiones a otro dios u hombre fuera de Darío, el rey. La no obediencia a este decreto sería castigada con la muerte en el foso de los leones. Todo el que no cumpliera sería echado al foso de los leones. Pero ¿cómo le iba a hacer entonces Daniel? Si Daniel tenía una relación con Dios, con el Dios verdadero. ¿Cómo creen ustedes? Que él demostrara ¿Con fe? Con la fe que demostrara de que tenía un Dios grande. No, yo pienso que no se doblegó. ¿No se doblegó? Aquí lo vamos a ver, pues exactamente. No se doblegó. Como tú dices, ¿qué hizo Daniel cuando supo el decreto del rey? En Daniel 6:10. Daniel 6:10. Sí. Ahí al ladito. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. O sea, Daniel no se amedrentó y siguió haciendo lo que hacía siempre. Pero ustedes se imaginan por qué él abría las ventanas y oraba a Jerusalén. ¿Por qué? Porque podría haber seguido orando en secreto en su casa, pues cerrar las ventanas. ¿Por qué lo habrá hecho así? Porque la oración también traspasa a los demás y él no le temía a lo que ellos estaban haciendo. No le temió. Exactamente. Él no temía. Fue fuerte y firme en las cosas de Dios. Exactamente. La oración era más importante para él que cualquier otra cosa. Era su comunicación con Dios. Amén. Ahí volvió a entrar Ángela. Entonces a Daniel no le podían quitar la oración. Era lo que le daba fuerzas, aliviaba su alma. Se le iban los problemas, sus angustias, sus cargas en la oración. Esa es la oración. Eso es lo que es la oración para un cristiano. Uno puede descargar sus culpas, sus cargas, sus problemas, sus angustias, los problemas que hay en su familia. Todo lo lleva a Dios y Él lleva sus cargas, porque también dice Jesús, dice, venid,
los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén, gloria a Dios. Eso está en Mateo 11, 28, por si lo quieren buscar más adelante. Porque Él nos hace descargar las cargas. Pero Daniel, Así es, amén. Daniel específicamente oraba a Jerusalén porque en Jerusalén estaba el templo de Jerusalén. Y ahí se hacían sacrificios de tarde y mañana. Se mataba un corderito y ese corderito simbolizaba a Jesús. El sacrificio que iba a hacer en el futuro Jesús por el pueblo de Israel. Entonces al matarlo, el corderito cargaba los pecados del pueblo y al morir los cargaba. Él pagaba por las cargas del pueblo. Entonces, Cordero. por él simbolizaba el Cordero de Dios que iba a venir, porque era Jesús. Daniel Amén. oraba mirando en dirección al templo de Jerusalén porque allá estaba ese sacrificio. Y la promesa, había una promesa del Señor que el rey Salomón le había hecho, que si oraban mirando a Jerusalén, se iba a cumplir, se iba a ser escuchada la oración que ellos hacían. Entonces también por eso lo hacían. Él le pregunta y dice, ¿podrían vivir los peces en el otro ecosistema terrestre? Entonces, Yo puse, Daniel era un hombre de oración. Su diaria costumbre era orar 3 veces al día y él tenía esa costumbre antes del decreto. Y ahora no sería de otra forma. Ni el rey, Bendito ni sea mucho Dios. menos su decreto podían desviarlo de la obediencia a Dios. Su posición confirma que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Eso está en Hechos 5:29, como decía Pedro, que eran menester obedecer antes a Dios que a los hombres. Entonces, ¿cuál fue la acusación de los príncipes que hicieron contra Daniel? Porque al verlo orando, iban a aprovechar esa oportunidad porque ese era su objetivo. Por eso le habían dicho al rey que hiciera este decreto. Eso está en Daniel 6:13. Daniel 6:13. Ujú. Ya. Ya. ¿Quiere leer? Ya. Entonces respondieron y dijeron, delante de él, rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respetan a ti, oh rey mío, oh rey, ni acanta el editor que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ujú. Amén. Aquí justamente ellos lo primero que fueron a hacer es acusarlo con el rey. Y lo dijeron de forma incluso despectiva. Dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, o sea, ese esclavo Daniel, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición, porque estaba incumpliendo el decreto del rey. Entonces, eso es lo primero que fueron a acusarlo y de forma despectiva. La forma en que los príncipes y sátrapas, los gobernantes, se refirieron a Daniel revela el odio y el menosprecio que sentían por él. Lo describieron como un extranjero, un judío deportado, un esclavo, en otras palabras. Esperaban que el rey tomase la conducta de Daniel como una rebelión contra su autoridad real, principalmente por ser extranjero en Babilonia, y lo acusaron de desafiar y deshonrar la posición del rey. Entonces, ¿qué creen de lo que hicieron los sátrapas? Para que mataran a Daniel, pues. ¿Sí? Pues, Para- ¿qué creen de la actitud que tuvieron ellos? Mala. Mala, ¿cierto? Sí. Sí, súper, porque igual ellos, ¿cuánto se llama? Buscaron
estudiar un poco menos para ¿cuánto se llama? La situación para poder buscar dañarlo, hacerle, ¿cuánto se llama? De alguna u otra forma, Destruirlo. daño. Claro, Buscaron, de alguna u otra buscaron una forma. intriga, cualquier O, cosa va. ¿cuánto se llama? O bajarlo del poder que él tenía. Ujú, Ujú, exactamente, como los políticos de hoy en día, claro, que tratan de bajar a los otros políticos de cualquier forma. sí. Y no Justamente. solamente los políticos, entre personas pasa lo mismo. Sí, y en la palabra de Dios dice que no También, difamarás. sí, bo, no dirás falso testimonio, exactamente. Justamente. Eso es un mandamiento. Sí. Bendito sea el Señor. Y ya, bo. Entonces, ¿cómo Dios libró a Daniel de una muerte segura? Ah, no, antes de esta. Después de tratar de librar me salté una pregunta. Después de tratar de librar a Daniel, ¿qué tuvo que hacer el rey contra su propia voluntad? Vamos a ver a Daniel 6, 14 y 17. Daniel 14 y 17. 6, 14 y 17. Ya. 14, 17. Ya. Jenny. Cuando el rey oyó ¿Te prendió el micrófono? Sí. ¿Sí? Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodeaban al rey y le dijeron: ¿Sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: hay que continuar. ¿Sí? Eh, El 17. Sí. el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Ujú. Amén. Exactamente. Entonces, aquí, justamente, pero miren lo que hizo el rey. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. O sea, igual era un rey sincero el rey, pues no quería la muerte de Daniel y ahí se dio Pero cuenta. debía de ser consecuente con lo que ya había hecho. Ujú. Ahí se dio cuenta cómo los reyes, los sátrapas, querían embaucarlo para poder matar a Daniel, pues. Destruirlo. Le habían hecho la trampita justamente. Y Justamente. resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero los hombres lo rodearon y lo acusaron y le dijeron eso que habíamos visto antes, pues, que las leyes de Media y de Persia no se podían cambiar. Una vez ya O sea Cambiar. dadas, que fue un conflicto de todo un día y después ya dentro de tuvo que aceptar lo que se venía a Daniel. ujú, exactamente como tú dices. Y ahí le dijo, ahí lo entregó al foso de los leones y le dijo, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, él te libre, porque yo no pude librarte, pues. Claro, abogó por él, pero no pudo. Ujú. Y trajeron la piedra y le pusieron sobre el foso, el cual selló con su anillo. ¿Se acuerdan que le dijo así? Que todas las cosas Ujú. antes los reyes las sellaban con su anillo. Y esa era Sí, como su con firma. eso se llaman como su voluntad. Ujú. Sí. Y ese anillo, ¿sabes lo que tenía? Su nombre, su cargo y su dominio. Las tres cosas. Su nombre, Mm, su cargo y su dominio. O sea, el rey Darío, ¿cuál era su puesto? Era rey del imperio y ujú. que dominaba sobre Media y Persia y los reinos conquistados adicionales. Entonces, porque vamos a ver también el jueves que vamos a ver cómo el rey del cielo también dejó su sello a nosotros, que también tiene su sello y tiene su nombre, su territorio y su cargo, que lo Bendito dejó sea. también en su palabra.
Amén. Porque él Amén. firmó como los reyes de la antigüedad. También Sí. porque él también trata de asemejarse para que nosotros lo entendamos, así también él firmó. Entonces, así que lo dejó a su suerte, porque no pudo hacer nada para librarlo el rey. Entonces, claro, Darío enseguida percibió la trampa en la cual había caído. Fue adulado por su ministro para impulsar a firmar el decreto. O sea, le habían hecho la trampita. Mira, rey, tú que eres tan bueno. Lo fueron como acariciándole el oído. Y ahí cuando ya estaba listo, él lo firmó y ya jodió. Ahí tuvo que aceptar lo que ya había decretado. Con lo que había hecho. Ujú. Como la ley de los medios y los persas no podía ser revocada, Darío con un profundo pesar envió a Daniel al foso de los leones. Entonces aquí también vamos a ver, continuar en Daniel 6, 18, 21, que como el rey, después de incluso echar a Daniel a los leones, miren lo que continuó. Dice, el rey se levantó, hasta el 17. Entonces, y luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas, y no trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. O sea que ayunó porque no le llevaron comida, no le llevaron ninguna diversión, ni música, ni nada, y no pudo dormir, se le fue el sueño. Y el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y eso es lo que vamos a ver. A ver, ¿cómo Dios libró a Daniel de la muerte segura? Eso está en Daniel 6:22. Daniel 6:22. Sí. ¿Alguien quiere leer? Ricardo. Ya. Espérame, es que tengo que bajar un poquito la pantalla. Ahí sí. Ya. ¿Lo que está marcado? ¿Sí? Ya. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él, ante él fui hallado inocente, y aún adelante de ti, oh rey, yo he hecho nada malo. Ujú. Entonces aquí le respondió Daniel al rey cuando lo llamó, si es que lo había salvado. ¿Y cómo era Dios? O sea, ¿cómo era Daniel ante Dios por lo que había hecho? Era inocente. Era inocente, ¿cierto? Exactamente. Sí. Amén. Él era inocente ante Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, pues incluso aunque a veces nosotros transgredimos la ley humana, pero lo importante es permanecer fieles a Dios, más que a los hombres. Amén. Así es, Sí, amén. sí. De Entonces, hecho, hay una película de eso. Le había hablado yo, parece a ustedes, sí. ¿Cuánto se llama? Dios no está muerto, la 2. De eso se trata justamente. Hay 3 películas de ella, o sea, de eso. Pero la segunda es exactamente de eso, porque por cuánto se llama, por pasar por sobre una ley del Estado, fue cuánto se llama, sometida a presión, ¿cachai? Una profesora, pues y ahí cuánto se llama, su alumnos lucharon con ella en juicio y todo, y le iban a quitar hasta la carrera por haber enseñado de Dios en la facultad. ujú, exactamente. Sí, Muchas personas últimamente La pierden vida. también, claro, la vida y también sus trabajos por serle fiel a Dios. Por serle fiel exactamente. a Dios. Sí. Ujú. Mire, y acá también, eh, quizás Dios va a permitir a veces que nosotros entremos en el foso de los leones o al horno de fuego, como vimos en lecciones anteriores, cuando vimos el horno de fuego. Pero si somos fieles, nunca seremos consumidos o devorados. Y si es que lo Así es. somos, o si es que somos devorados o consumidos, tenemos nuestra galardón, nuestra recompensa en la Así resurrección. es, amén. Así que Amén. nunca tenemos que fallarle a Dios, porque Él nunca nos falla. Así es, amén. Amén.
¿Y será que los leones no tenían hambre y no se comieron a Daniel? ¿Qué creen No. ustedes? Envió a Dios, su ángel, el Espíritu su ángel. Santo, y yo creo que tocados por él, los leones no lo atacaron porque yo me acuerdo, mira, tiempo atrás, en imágenes que vi la imagen, obviamente, de Daniel acariciando dos leones. Ujú, Yo creo que exactamente. habla de lo que está pasando justamente ahora, estamos viendo aquí en la Biblia. Exactamente Amén. como tú dices y como leímos también, Tener aquí hambre. dice, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. O sea, no era que Así los es. leones no tuvieran hambre. Dios No. envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. Para que Eso, fuera más evidente, ¿cómo? para que fuese más evidente el milagro, o sea, para que se notara más lo que Dios estaba haciendo. Había hecho. Exactamente. Y ahora vamos a Sí, ver que justamente como tú dices, era muy evidente porque aquí van a pagar otros por él. Entonces, aquí en Daniel, capítulo 6, 24, mira, Dios no impidió que Daniel fuese arrojado en el foso de los leones, pero envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, lo cual hizo que el milagro fuese más evidente. Ah, como tú lo habías leído. Al ver que Daniel continuó vivo después de aquella noche, el rey ordenó que los acusadores de Daniel fuesen llevados a la corte y ahora fuesen ellos lanzados a la cueva de los leones. Y no solo ellos, sino también sus hijos y sus esposas. Y dice que todos murieron incluso antes de tocar el suelo. Aquí dice, luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que había acusado a Daniel. Esto está en Daniel capítulo 6, versículo 24. Y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, los leones sí tenían hambre. sí, po. Sí tenían hambre los leones. Justamente. Entonces, ¿reconoció el rey la supremacía del Dios de Daniel? O sea, fue como el rey Nabucodonosor de la antigüedad que reconoció que había un Dios superior a todos los dioses, Amén. Amén. ¿cierto? Sí. Eso está en Daniel capítulo 6, versículo... De hecho, si nos vamos un poquito más atrás, está la lección pasada que viste, cuando sale por qué Daniel estaba en donde estaba, po. Era por lo mismo, porque estaba tocado por el Espíritu Santo y el rey ya le había hecho, en otra lección también le había dicho que de las facultades que él tenía y de la cercanía de la mano de Dios que le llevaba la sabiduría que él tenía. Amén. Exactamente. Que Daniel, como tú dices, tenía la noción de que Dios le daba la sabiduría. Por eso, Sí. Así porque es. dice un proverbio que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, todos los que temen a Jehová van a tener sabiduría. Amén. Y dice también Dios Alabado sea el Señor. en otra parte de la Biblia que el que le falte sabiduría, que la pida y él la va a dar Y Dios a él. pagará. Exactamente. Amén. Entonces, Gloria a Dios. aquí, a ver, ¿quiere leer, hermano? En Daniel, capítulo 6, versículo 25 al 27. ¿Quién lo va a leer? ¿La Marisol? Bueno, si quiere. O está... ¿Ya? No, si yo puedo. Allá, la Mari. Ay, es que no escuché bien cuando... No, sí, le había dicho usted. Ah, ya. Pero ¿A mí si que quiere... lea? No, sí, pero si quiere leer tú. ¿no? Ya. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos
y por todos los siglos su reino. No será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Amén. Exactamente. Él justamente libró a Daniel. Entonces, el rey este era igual de sabio que Nabucodonosor, porque Nabucodonosor también reconoció al Dios viviente y se volvió a Dios y fue contado dentro de los redimidos de Dios. Quizá este rey también, porque él fue también el que libró al pueblo de Israel, aparte de reconocer al Dios viviente. Amén. Amén. Entonces, el rey se alegró tanto con el cuidado de Dios que le prodigó a Daniel y hizo un decreto por el cual todas las personas bajo el dominio temiesen a Dios. Así como también el rey Nabucodonosor en el pasado, que dio un decreto de que todos los que no adoraran a Dios los descuartizaran y los convirtieran en muladar de su casa. Pero Así es, amén. este fue más mesurado, fue más correcto, porque igual no está bien imponer la adoración. Este fue simplemente que lo temieron, así que está mejor que el rey Nabucodonosor en su decreto, pero ambos reconocieron al Dios viviente. Esto nos sugiere que Daniel lo había instruido acerca de la naturaleza y el poder de Dios verdadero, el cual él servía. Entonces, probablemente Daniel, dando testimonio, también le habló a él del Dios verdadero. Así es, amén. ¿Y cuál fue el resultado de la fidelidad de Daniel? Está en Daniel capítulo 6, versículo 28. Este poquito. Ahora, si quiere leerlo, hermana. Ya. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Sirio, de el persa. Ahí De están los Sirio. dos. Ahí Amén. están los dos reyes. El rey de Bendito Media sea, Señor. y el rey de Sí. Persia. El que te había dicho. Sí, pues eran los aliados. Sí. Entonces, ahí nos confirma también. Bendito sea Dios. Entonces, Daniel fue muy grandemente bendecido. También Así es, amén. como veremos también en los próximos capítulos, también porque no solamente hay una bendición económica, sino también una bendición espiritual. Porque Daniel Amén. fue un gran profeta y un gran que tenía visión, una persona que tenía visiones. Que vamos Así a ver es, amén. a partir del próximo domingo, vamos a empezar a ver todas esas visiones que él tuvo y su interpretación. Así que no se lo vayan a perder. Y, No. Ya. Ahí vamos. ¿Y qué puede hacer Dios por nosotros cuando puede quitar nuestros problemas y conducirlos para nuestro bien? ¿Él puede hacer eso? Amén. Él nos quita el problema, sí. Él nos quita el problema y a veces, como en el caso de Daniel, permite el problema que nos Y echen al foso. permite, pero de ahí de ese problema lo saquen bien. Exactamente, eso Para- lo cambia la para honra y la nuestro gloria. bien. Exactamente, para su honra y su gloria. Exactamente. Sí. Muchas veces son pruebas que Él nos manda. Exactamente, son pruebas. Y es Y también importante, testimonio. también, y es importante Sí. ser fiel a Dios en esas circunstancias, como fue Daniel. Amén. Nosotros Amén. también estamos cerca de ser probados, como Daniel, según las Así profecías, es, amén. como se están cumpliendo en nuestros tiempos. Porque Así Daniel es. un libro para nuestros tiempos, como habíamos visto. Vamos a ir también a Apocalipsis 13, 15 al 18. 13, 15 al 18. Y Apocalipsis. Ya. ¿Por qué esto se va a repetir en la historia? Porque personas que quizás no cumplen la ley humana, pero sí cumplen la ley divina, van a ser, les va a pasar lo mismo que a Daniel quizás. 13 al 18. Ujú. Ya. Capítulo 13, versículo 15 al 18.
A ver, 15 al 18. Sí. Ya. Aquí habla, aquí voy a leer. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciese matar a todo el que no la adorara. Aquí hay un poder que hace matar a las personas. Por ejemplo, es como echar al foso a los leones, porque eso también es matar. Exactamente. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, o sea, todas las personas de la sociedad, tanto de cualquier clase social, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Este es el que impone esto que estoy leyendo, es un poder político religioso que nos va a imponer cómo nosotros debemos adorar a Dios y cómo debemos hacerlo en el futuro. Estamos cerca de ese tiempo, según lo que yo sé con respecto a las profecías. Pero Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es una promesa que también tiene Jesús. Vamos a ver bien en detalle esto que leí en unas lecciones del jueves, ¿sí? Más adelante. Oye, pero igual dentro de no está tan alejado, porque ya No. hoy en día, si te ponía a analizar el ¿cuánto se llama? La palabra, Uh-huh. hoy en día si lo ponía en práctica vendría siendo como la tarjeta de crédito. Tú hoy en día es poco la plata que ya se está manejando, ¿cuánto se Sí. llama en billetes? Y cada vez estamos es gracioso que menciones eso, porque yo más lo veo, más que tarjeta de crédito, como la vacuna. Sí. La vacuna. Sí. Si las personas no se vacunan, no pueden entrar a restaurantes, no pueden viajar, No pueden entrar al restaurante ni siquiera a iglesia. La no iglesia pueden no lo entrar a está iglesias, aceptando. no pueden entrar Sí. a restaurantes, no pueden viajar. No pueden viajar, sí. Y quizás más adelante van a ponerla obligatoria y no van a permitir que las personas compren o vendan. No se sabe. No estoy diciendo que la vacuna es... Hay algo más grande todavía, que no es tanto esta vacuna, lo que va a venir más adelante después de esta vacuna. No estoy diciendo que la vacuna sea la marca de la bestia, no es eso. Pero pero Dios está permitiendo que nosotros veamos cómo va a ser el futuro. Sí, esta es una esto fue prueba, una alerta nomás, una alerta que lo está dando el Señor, que tenemos que tener cuidado. Es una pequeña alerta, porque nosotros, si una persona no se quiere vacunar, ¿por qué la tendrían que obligar? No, porque no está incumpliendo, es su libertad de elegirla. Si la persona no quiere vacunarse, está en su decisión. Así también. Las iglesias no están aceptando gente que no esté vacunada. Además que silenciosamente están obligando. Sí. Al no dejarlo actuar libremente, eso es no dejar, o sea, eso es obligarlo. Exactamente. Están poniendo, por ejemplo, restricciones a los que no se vacunan y también están amenazando. O sea, en otros países, por ejemplo, están diciendo, si no haces esto, no vas a poder entrar a vender. O si no te vacunan, o incluso hay personas que, por ejemplo, en Francia y en Estados Unidos han perdido su trabajo por no vacunarse. Sí, eso es verdad. Entonces Dios está permitiendo que nosotros veamos esta pequeña alerta, esta pequeña marca de la bestia en pequeña escala, cómo va a ser en el futuro. Exactamente. Porque las personas ya se les está adoctrinando para que cumplan todo lo que les dice todo lo que dice el Estado o todo lo que le dice la autoridad. Pero si eso entra en conflicto con lo que nosotros creemos, no tenemos por qué obedecerlo. Entonces, eso fue la lección de esta semana. Y yo también les quiero dejar como tarea